Muy buenos días, amigos y amigas de la zona norte de San Salvador. Reciban un cordial saludo de su servidor Jorge Flores en esta mañana de día viernes a las puertas de un fin de semana. Vamos a conversar esta mañana con los amigos analistas sobre la coyuntura de nuestro país, coyuntura política y económica, y pues vamos a ver qué opiniones tienen aquí los compañeros que hoy me acompañan acá, el mayor Miguel Ángel García Cruz, don Felipe García y don Víctor Barahona. Quiero darle la bienvenida a los tres y iniciando aquí con el mayor. Buenos días, mayor, ¿cómo está? Buenos días, licenciado, buenos días a toda la audiencia alrededor del mundo. Gracias a Dios que nos permite estar acá nuevamente en este set y compartir la vivencia diaria de nuestra sociedad y de parte de nuestro entorno general y de todo nuestro continente. Ok, perfecto. Don Felipe, buenos días. Buenos días, licenciado. Gracias pues nuevamente por permitirnos estar aquí en sus instalaciones de su bonito canal. Buenos días, don Víctor. No, gracias a Canal 114, a usted, licenciado, por estar en la audiencia un viernes más, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido, y a informarle al pueblo salvadoreño y al mundo lo que está pasando y lo que logramos analizar nosotros desde aquí. Ok, vamos a hablar esta mañana de varios temas que tienen que ver con nuestro querido El Salvador, y vamos a empezar con la constituyente que se celebró el fin de semana anterior ya allá en Venezuela. Y a ustedes les parecerá, bueno, ¿y cómo es que vamos a hablar de El Salvador y vamos a hablar de la constituyente de Venezuela? Pues es sencillo, porque aquí en El Salvador a los políticos y a los gobernantes de este país les interesa más Venezuela que El Salvador, así que vamos a hablar de El Salvador hablando de Venezuela. Mayor, ¿qué le ha parecido o qué opinión le merece el hecho de que el pueblo venezolano salió a las calles y por 8 puntos y algo de millones de votos eligió a una nueva constituyente que ya está en vigor y está trabajando y está sacando ya los primeros decretos en aras de ir conformando la nueva constitución de aquella república? Bueno, yo creo que esa situación es bien delicado tratarla porque pues no tendríamos nada que estar haciendo nosotros como salvadoreños preocupados por lo que está pasando allá, cuando aquí hay infinidad de problemas que requieren atención especializada. Entonces yo creo que esa es una situación de carácter político que mueve intereses, en este caso intereses del partido oficial, ¿verdad? O sea, que han sido por muchos años quizás un bastión de la parte política de Venezuela en El Salvador. Aquí no nos demos, no nos engañemos. No nos engañemos, eso es lo que está pasando. Entonces genera opiniones encontradas el hecho aquel de que eso está pasando y el problema es que nuestra población no lo entiende. Otro caso, y lo mismo ocurre si hoy fuera de la oposición, el gobierno allá, lo mismo estuviera ocurriendo, diciendo que todo está bajo ley y todo eso. Un problema que hubo en Honduras era lo contrario. Y todo el mundo se puso a decir que no, que eso no es posible, que vean. No, pero en Honduras fue un golpe de Estado. Sí, es diferente a lo que ha sucedido en Venezuela. Mire, pero hay que saber entender si las garantías constitucionales están rotas en Venezuela. ¿Quién dice? Ahí no, eso dice toda la prensa CNN, internacional, okay. Toda la prensa internacional, los videos que muestran que se cree. Yo no creo que no tengan ni tan siquiera así un poquito de credibilidad esos medios. Entonces, pregúntele a Trump si CNN tiene credibilidad. Él porque ese es otro estilo, ¿verdad? Entonces al estilo de él a lo mejor no, pero sí yo creo que esta situación es más de carácter político y por compromisos políticos que tiene el partido en el gobierno es que se ve así la situación. Creería
y me atrevo a pensar que si fuera un gobierno de derecha, lo mismo estuviera haciendo la derecha. Entonces, aquí es de tener mesura, es de tener criterio para saber entender esta situación. Perfecto. Vamos a ver, don Felipe, cómo está este problema de Venezuela en El Salvador o El Salvador en Venezuela. ¿Cuál es su opinión? El pueblo venezolano eligió una constituyente, ya está en vigencia, en un proceso en el cual se participa la población, algo que en El Salvador eso no pasa por los sueños de ningún salvadoreño participar en la reforma constitucional. Bueno, mire, mi punto de vista creo que va en el sentido de que Venezuela es Venezuela, ¿verdad? Y El Salvador es El Salvador. Lamentablemente, digamos que los medios, algunos medios serviles a la derecha aquí, tanto en el mundo y como en el país, están divulgando, digamos, lo que le conviene y lo que quieren, digamos, sacar para beneficios del proceso electoral que nosotros se aproxima en este país. Yo como salvadoreño, pues nada más estoy a la expectativa de los procesos que se hacen en Venezuela, porque es Venezuela, yo no soy venezolano, soy salvadoreño. Lo que sí puedo ver es de que en la democracia de Venezuela determinaron un poco más de 8 millones de ciudadanos y que aprobaron un referéndum y que le da la potestad al gobierno de Venezuela transformar o modificar lo que es la constitución. Yo en el punto de vista, digamos, de Venezuela, dejo Venezuela, que sea Venezuela que resuelva sus problemas, porque nosotros no tenemos que ver ningún problema con Venezuela. Sí. Ajá. Yo voy a seguir insistiendo en Venezuela, porque aquí es lo que le gusta oír a la gente, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Don Víctor. Que cuando oigo hablar más de Venezuela, es que cuando oigo hablar de Venezuela en El Salvador, me preocupa. Si el partido Arena y sus diputados fueron electos aquí o en Venezuela, pero en la constituyente ya no los eligió el pueblo. No aparece. No aparece, no, preocupante. Cuando dice CIN, y anoche yo hablaba con un par de corresponsales internacionales aquí en El Salvador, que venían de cubrir Venezuela más de 20 días allá, y me decían que el pueblo venezolano salió a votar. Y me lo dicen dos periodistas de renombre, que son creíbles en los Estados Unidos, uno de los periódicos más importantes. Usted diga quién es el que le dijo. De los más importantes en los Estados Unidos. Y me dice, el pueblo venezolano salió a votar. CIN, por otra parte, malinforma a América Latina, que dice que no. Es el imperio que está detrás. Terrorismo, bloqueo económico y todo contra el pueblo venezolano. Y lo digo, no es contra Maduro, es contra el pueblo venezolano. Y a pesar de todo eso, el pueblo venezolano fue a las urnas. Aquí en El Salvador, Arena es el que más no le gusta eso. Lo decía usted, licenciado, cuando a nosotros se nos diga que cambiemos la Constitución, lo primero que le dicen que aquí son en la Constitución son inamovibles, ¿verdad? Eso es lo primero que dicen. No, eso no puede ser. Es el pueblo venezolano que decide qué es lo que quiere. Aquí en El Salvador es el contrario. Arena está, y digo Arena porque son los que ellos salen hablando de la derecha de este país, diciendo que están preocupados por los muertos en Venezuela. Y que no les interesa 24 y que no les interesa a los que mueren a diario en nuestro país. Ajá. Que no se preocupan por la corrupción desde sus funcionarios de gobierno hace 25 años han venido robando al Estado. No les preocupa nada en El Salvador. Ahora, entonces yo digo, estos señores debían irse por allá a Venezuela, ¿verdad? Por eso yo quiero hablar de Venezuela, porque Venezuela es El Salvador. La derecha y los gobiernos afligidos por lo que sucede en Venezuela. La derecha dice 124 fallecidos. Es una pena que fallezca una persona. Pero en El Salvador fallecen 15 al día. Pero no está preocupado Arena y no se produce. Y eso no se preocupa. Pregunto a ustedes que son areneros. No, yo creo que, y yo siempre he dicho, aquí la tendencia ideológica
más allá de que usted tenga sus colores definidos, porque ustedes han sido parte de esas represiones que se ven en Venezuela, si lo quieren ver de esa manera. Si los videos muestran claramente cómo ha sido la represión y ustedes no apoyaban esas represiones. Entonces, yo creería que en este momento sentirse, yo siempre he dicho, yo soy derechista, pero mantengo... ¿Y por qué sigue pendiente de los 124 muertos de Venezuela y no de los 15 diarios en El Salvador? Lo que pasa es que eso se ve en las redes sociales, se ve en los medios internacionales. Esa es la información que circula. Lo que sí debe tener cuidado uno es cómo percibir esa situación. Y yo vuelvo a repetir, si el gobierno no tuviera los compromisos que tiene con la República de Venezuela, no se vieran así las cosas. Si el gobierno fuera de derecha, fuera otra la situación. Le hago la misma pregunta, solo que al otro lado. El partido Arena siempre ha estado vinculado a Estados Unidos. De hecho, hoy el gobierno actual sigue vinculado a Estados Unidos. Y esa relación, ¿quién la critica? No, precisamente, No es igual. no, ¿cómo no? Por eso es que yo, y quizás no me he dado a entender. ¿Cómo no? Si el gobierno de allá de Venezuela fuera de corte derechista, aquí estuviera ocurriendo lo mismo. Aquí estuviéramos con el mismo... Estados Unidos es de derecha. Sí, igual, y no por eso es que está allí, que ya ahí van y vienen y no van, pues. O sea, es que esa es la situación que hay que percibir. No, yo sí, hay buenas relaciones con Estados no, Unidos. precisamente... Pero que la pregunta es, ¿quién? El Salvador está más que comprometido con Estados Unidos. Le debe 17 mil millones de dólares en deuda externa a través del Fondo Monetario Internacional. Tiene un montón de gente por allá que ha migrado y vive allá en condiciones ilegales. O sea, hay mucho compromiso. ¿Quién critica esa? Lo que pasa es que también... Y encima la embajadora viene y legisla en El Salvador. Quiere imponer, es lo que le iba a decir, el imperio desde el señor Hugo Chávez ha atacado a Venezuela, lo bloqueó. Y ojo, pueblo y el mundo, lo ha bloqueado por los recursos minerales que tiene Venezuela. Estados Unidos depende del petróleo venezolano, Claro. por muchos años. Si el pueblo venezolano le cierra la llave a los Estados Unidos estaría más en crisis económica de la que tiene. A mí lo que me interesa es dejar clara que si el gobierno de El Salvador tiene compromisos, como dice usted, con Venezuela, morales, políticos, económicos, etcétera, ok, los tiene, pero también el gobierno tiene los mismos compromisos con Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué criticar allá a Maduro y no criticar a Trump? No, pero otra cosa. Yo le digo a los legisladores salvadoreños, señores, ustedes fueron electos en El Salvador. Nos estafaron, porque así es la palabra que digo. Nos estafaron porque ustedes no legislan para nosotros, Sí. legislan para el poder económico, las transnacionales. Digamos, y ese discurso arenero, que por favor, que aquí no se haga lo que dijo el señor Maduro, ¿va? La reunión que él ha pedido en El Salvador, miren, él ha pedido a los países democráticos, entre comillas, democráticos en El Salvador, porque ellos son más democráticos que nosotros los venezolanos, porque ellos salen a elegir una constituyente y el pueblo va, a pesar del terrorismo que hubo en Venezuela, de parte del imperio, a pesar de todo eso, de miles de millones de dólares que se han gastado por derrocar a Maduro y no han podido. Entonces, desde ahí hay que ver el aspecto. Yo le pido a estos diputados salvadoreños que gobiernen por El Salvador, no tienen intereses allá. Ok, don Felipe. Bueno, mire, la verdad es que primero yo le haría la pregunta al mayor, ¿verdad? Si él es venezolano o es salvadoreño. Porque si hay una realidad en el país, lamentablemente lo que usted ha dicho es cierto. Yo creo que los países pobres siempre estamos, digamos, ¿cómo se llama la palabra? Depender. Dependemos de los países que tienen recursos. Venezuela tiene el recurso de lo que es el petróleo y de alguna manera todos los países funcionan en base a eso.
Porque por ahí va el mayor dice, bueno, el gobierno ahorita que está en el poder, dice, tiene vínculos con Venezuela, pero es real. La verdad es de que también tenemos vínculos con otros países, porque esos son, digamos, lo que deben de hacer los gobiernos. Los gobiernos tienen que abrir relaciones tanto nacionales como internacionales con los países, y eso no hace que este gobierno prácticamente avale la política del otro. Yo creo que cada gobierno o cada país tiene su propia independencia y uno debe de respetarla. Claro, ahora digamos, como hay poderes en este caso que ya conocemos como los Estados Unidos o la derecha mundial, y que lo que quieren es derrocar al régimen de Venezuela, porque no se puede ver más eso. Si aquí pudiera la derecha hacer esas manifestaciones y tuviera ese poder de convocatoria, lo hiciera. Por eso ahora han aparecido por ahí unos grupos diciendo que son de la sociedad civil. Hay como 4 o 3 grupos que ahora hasta se han unido para ver de qué manera levantan polvo y quieren hacer lo mismo que Venezuela. Lo que pasa es que ese poder no lo tienen. No tienen el poder de convocatoria. Ok, perfecto. Bien, yo quiero y sigo insistiendo que debemos hablar de Venezuela en El Salvador, porque aquí todo es Venezuela. Ya aquí se cena, se desayuna, se almuerza, y los medios de comunicación, Venezuela, y más allá de toda la problemática política que tenemos. Si Anato lo ha dicho que la tregua se hizo Venezuela y es financiado doble. Falta de eso, habría No, que ver. digamos, todo lo que pasa, Habría la que coyuntura política. Y hablando de eso, miren, decía don Felipe, el pueblo venezolano tiene la capacidad y también sería el privilegio de modificar su constituyente. CNN acusa a Maduro de ser un tirano y aquí la derecha de este país le dice que es un tirano, que es un dictador, etcétera. Pero yo quiero aclararles que ese régimen chavista ha ido a 21 elecciones, ya en 18 años, ha perdido 2 elecciones. Y esta es la segunda vez que va a una constituyente. El presidente Hugo Chávez fue a la constituyente en 1999. Él ganó en el 98 y en el 99 llamó a la constituyente y se armó la nueva constitución que hoy se va a reformar. O sea, si eso no es democracia, si eso es dictadura, ¿o qué es? ¿Qué es lo que les preocupa, es que mayor? No, perdón, es que mire, ¿y por qué no le dicen dictador a los Estados Unidos? Aquí hay un montón de dictadores en El No, pero Salvador. no. Ajá. ¿Por qué no le dicen cuando fue a Libia? Asesinó a su gente en Siria, financió grupos terroristas, comprobado. ¿Y ahí por qué no se pronuncia? Porque son lacayos de los gringos. A eso me refería yo con las relaciones y los Lacayos. compromisos. Ahí por qué no se pronuncia. El mayor quiere defender a la derecha de este país. Yo lo entiendo. Si él viene de ahí, fue formado en la Escuela de las Américas por los más gringos. Ya no bien en Panamá. ¿Qué tenerle Por eso miedo? los militares no, ellos no van a cambiar de discurso. Pinochet. Y aunque viva, óigalo bien, él critica al gobierno salvadoreño actual y él hace negocio con el gobierno salvadoreño. ¿Qué? Un Mayor. ejemplo. Miren, yo creo que esto, si se ve con la objetividad que hay que ver esto, es diferente el comentario que hace aquí don Felipe. ¿Por qué? Porque es una cosa tan real. Aquí no es Venezuela, aquí es El Salvador. Pero aquí se habla más. Y aquí se habla más de Venezuela que de El Salvador. Por eso Las estoy cosas yo que están insistiendo en pasando eso. acá. Uy, pero una cosa, y cuando usted relaciona que han habido 19 elecciones o 20 elecciones, 21 elecciones. 21 elecciones y que solo 2 ha perdido el chavismo, Sí. déjeme decirle que el que tiene el poder tiene el control de todo. Ubíquense por allí. Ok, qué bueno. ¿A qué se refiere con hoy, el control de todo? hoy en esta constituyente hay mucha gente diciendo que eso no tiene. Los medios internacionales dicen, dicen de que hubo fraude en ese referéndum. Le voy a dar Entonces, un dato. Walter Araujo fue su presidente de la Asamblea Legislativa y fue también magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Y es arenero, Y es arenero, correcto. Ajá. Aunque hoy anda de testigo criteriado.
Pero bueno, él fue arenero. Dice él que fue arenero. Lo que le quiero decir es que ayer el señor Araujo en un medio de comunicación dijo: yo estuve en Venezuela y fui a revisar ese sistema electoral y es lo mejor del mundo, controlado por todas partes, ahí no puede haber fraude. Lo dijo. Y también dijo: ahora no sé, dijo, pero la empresa que hoy salió, Smartmatic, que hoy dice que hay fraude, es la que siempre ha estado haciendo, llevando a cabo los procesos electorales, avalados por Walter Araujo, por la OEA, por todos los organismos internacionales, el más seguro. Y ahora, ¿por qué me viene a decir un salvadoreño que aquello no sirve si nunca ha votado allá? Sí, Pregunto. no, precisamente, es que tirar el veneno al aire es muy fácil. No, yo no estoy tirando Vea, veneno. no, yo no digo que usted, perdone, no digo que usted, pero Estoy dándole datos. me refiero a esos comentarios y gente que ha estado aquí, ve. Entonces, y yo así sinceramente no sé, vea. Está bien que hablen ellos así porque ellos toda la vida han estado aquí, lo veo así, pero que alguien que ha estado dentro del sistema y Walter Araujo, lo que yo le dije ahorita, lo dijo Walter Araujo anoche. por eso, o sea, para mí usted ya mencionó una frase ahí que es un criteriado, ¿verdad? De quién no lo sé, pero por lo que dice yo siento, porque si no hay legitimidad, como dicen los medios, de ese referéndum, lo que sí me queda claro a mí, que el señor presidente de Venezuela tiene el poder. ¿Sabía usted ocurrir. ¿Sabía usted que Smartmatic, que es la empresa que lleva a cabo las elecciones en Venezuela, tiene procesos electorales en 90 países del mundo, incluyendo Estados Unidos? Y la obligaron a decir que aquello fue un fraude, porque si no le quitaban todas las elecciones que tiene en curso. Si así camina el mundo, ¿dónde iremos a parar? Porque yo no creería Así es el mundo. Sí, no por eso, o sea, me da tristeza entender eso, pero Sí. así creería que puede ser. Y como aquí en Venezuela, vamos a seguir hablando de Venezuela. Miren, la verdad es que hablamos de Venezuela, hablamos de la constituyente, Ajá. pero no tenemos la constitución de Venezuela para decir cuáles son los articulados que realmente se reforman. ¿Qué quiere saber? Se reforma prácticamente todo. Porque la verdad es de que, bueno, no creo que cambie Que toda una constitución. la constituyente es donde le dan los poderes absolutos a un grupo de colegiados, en este caso doctorados en leyes, para reformar algunos presidente, pero artículos de la Constitución. le facultan el poder casi en su totalidad al presidente en función, el que está en el mando en este momento. Eso es lo que ocurre. Y si no, Pero que no es el presidente mayor el que va a reformar. Hay una comisión en este caso que es la que delega para que se revise esa Constitución de la República en aquellos articulados que de alguna manera han ido quedando desfasados y que ya no están adecuados a los tiempos. Claro, quiero aclararles ahí. La Constitución en Venezuela se reforma de acuerdo al poder popular. El pueblo, el presidente llama al pueblo a una constituyente. Eligen 500 y algo de personas que son las que entran en debates para reformar los artículos que consideran que ya no son apegados a las nuevas realidades. Eso ocurrió en el 99 con Hugo Chávez. Hugo ganó en el año 98 las elecciones, un año después llamó a la constituyente y eso hicieron. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y ahí es el tema que nos debería de preocupar a nosotros los salvadoreños. Resulta que en El Salvador los salvadoreños no podemos hacer lo que hacen los venezolanos. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 248 de la Constitución dice que la reforma constitucional podrá acordarse por la Asamblea Legislativa con el voto de la mitad más uno de los diputados electos y ratificada por una nueva Asamblea, ¿ya?
y la moción de reforma debe de ser propuesta por lo menos 10 diputados. Y aquí viene la trampa. No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refiere a la forma del sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad de la presidencia de la República. Esa es la trampa del pueblo salvadoreño que no le permite. Ajá. Cierto, allá es diferente. Claro, allá es el pueblo el que manda. Exactamente, pero entonces, ¿quiénes hicieron la ley? Esa es la primera pregunta. El poder. Segundo, ¿cómo? Su derecho. ¿Cómo? ¿A quién favorece? Porque hay que ver, vea. Al poder. Sí, ¿O pero... usted cree que este artículo sí, favorece al pueblo? No, correcto, pero entonces vuelvo y voy a otra pregunta, Ajá. la tercera pregunta. ¿Y quiénes están en el poder? Pues No, pero aquí entonces, dice, oiga bien lo que dice la Constitución, los diputados pueden reformar la Constitución. En Venezuela, ¿quién la reforma? el pueblo. El pueblo. El pueblo. Y aquí dice, y no pueden reformar aquellos artículos que tienen que ver con la forma de gobierno. Es los artículos Esos patrios que ellos dicen patrios, que no se los pétreos, que no se pueden mover. pétreos. Pero yo no creo en eso, porque hasta las tablas de Moisés se quebraron y eran de piedra. ¿Ah? Bueno, ¿Sabe? pero terminemos con esto Ok. porque está interesante, me Ok. parece interesante. Y en Venezuela, ¿quién reforma la Constitución? El pueblo. Y entonces- pero miren, es que el problema cuando se ve con sesgo ideológico, Yo no estoy hablando de sesgo ideológico, No, estoy no, hablando no. de la Constitución de El Salvador. sí, totalmente versus lo de que acuerdo, pasa allá. pero sí, vayámonos al caso de El Salvador porque es de Ok. mi patria y Ok, aquí está su Constitución. ahí está claro. Sí, Pero yo le hago la pregunta y no, ahí están los suyos y los de ustedes, pues. los nuestros. Los nuestros, ahí están los de ustedes. Sí. Entonces, ¿cuál es el dolor Porque en no este tenemos momento? mayoría. El dolor es en el sentido que, ¿por qué tanto preocupa la Venezuela. paja que tiene Venezuela en el ojo y no revisamos la viga que tenemos en El Salvador? Pregunto. ¿Sabe cuál es el problema? Ajá. Primero, los constituyentes de la Constitución nuestra la dejaron ya Engrietada. engrietada, porque lo que han hecho es no permitir reformarlo, porque solo el hecho de decir de que por mayoría van a aprobar que se reforme, por mayoría de la Diputación, De los diputados. de los diputados, Ajá. van a aprobar que se reforme y la va a ratificar otros que entran. Ajá. No, hombre, si los otros si quieren la ratifican y si no, no la ratifican. Pero supóngase que lo hagan. ¿Quiénes son los diputados en El Salvador? Sí. Bailarinas, presentadoras de televisión, que no saben. Primero y segundo es lo que tiene toda la razón. ¿Ah? La verdad es que aquí Payaso. prácticamente, aquí no es el pueblo el que pide o el que Narcotraficante. exige que se reforme la Constitución, sino que son figuras públicas, en este caso, que están, digamos, si quieren lo hacen o si no, no lo hacen. Miren, Quiero ir a una pausa, dele para. lo que él acaba de decir, Ajá. y no usted tiene allá los suyos, pues, y eso los ha elegido el pueblo, ¿sí o no? Estoy equivocado. ¿El qué? A los diputados, Ahí ¿quién lo está. elige? Esa es la representación. Ah, que- mire qué interesante eso. Sí, es la Representación. ¿Y usted se siente representado por los diputados? Por supuesto que no, vea. Y Pero, entonces no es un por eso, representante. pero está entonces, representado. pero entonces es el mismo Se sistema. siente marginado. Pero Mire, sí, ¿y entonces pero es por el qué no sistema. reformamos? ¿Y por qué no reformamos la Constitución en el 248? Por eso usted dijo, perdón, que llevan payasos, bailarinas, Ajá. ignorantes, porque oigan, para que ocupen asesores, perdón. Mejor no, Es que lo mejor que el prefiere- asesor. eso es lo que prefiere ¿Y la saben por derecha qué? tener ahí. Ah, correcto. ¿Y por qué? Y no, Porque los perdónenme. partidos políticos También son la izquierda, empresas. también la Sí, izquierda. pero son empresas. Mire, Ah. lo que Por han eso dicho- tienen sus cúpulas, los que mandan, Lo que mandan han a dicho- sus empleados. lo que ¿Y han sabe dicho- cuál es el miedo del mayor de cambiar la Constitución? ¿Cuál? Porque él piensa que va a desaparecer el verde olivo, que tiene la historia. No, miren, lo que sucede, el mayor tocó un tema interesante, la representatividad. El sistema de gobierno en El Salvador es representativo, pero así como yo le he preguntado a usted y a usted, ¿se siente representado por los diputados? Creo que el televidente va a decir no. Entonces el sistema de gobierno ha fallado.
En Venezuela el sistema de gobierno es participativo y por eso el pueblo reforma la 8.5 Constitución. millones fueron a votar. Esa es la diferencia. Aquí nosotros no elegimos a nadie elegimos. Vamos a elecciones, vamos y todo, pero no elegimos a nadie, ya están todos los fulanos ahí. En Venezuela el pueblo elige. Es que prácticamente los partidos políticos, por ejemplo, dice usted, ahí están sus diputados. Sí. No, si la verdad es que uno muchas veces el error grande que tenemos es que votamos por una bandera. El último ejemplo, don Felipe, aquí en la zona norte, en las elecciones del 2018, los ciudadanos van a votar por candidatos a alcalde. ¿Quién los ha electo? Las cúpulas. Perfecto. Es para que no se les salgan de Pues sí, pero mire, pero esa es la de no Artículo termi- 248 de su constitución. Esa es la de no que juró terminar. defender. Esa es la de no terminar, porque Claro, lo mismo terminemos. hacen estos y lo mismo hacen aquellos. Claro, mayor, terminemos, reformemos la Constitución de la República de El Salvador y cambiemos a un sistema de gobierno participativo. ¿Para qué? Para que no suceda lo que para que él no ponga bailarinas de No, diputados. y mire, y para creer a los señores magistrados que dicen que no son ni de derecha ni de izquierda, Sí. me gustaría que un día se pronunciaran contra eso. Claro. Y dijeran, nos vamos de reforma. Ahí sí Vamos- les diría, no son de izquierda Vamos ni a de derecha. hacer una pausa aquí, porque hoy sí se nos subió el azúcar. Vamos a hacer una pausa y al regresar solo les dejo un dato. Como CNN, la derecha salvadoreña y la derecha latinoamericana dice que Maduro es un dictador, etcétera. Yo quiero decirles que hoy, este día, Nicolás Maduro pone a disposición de la constituyente su cargo de presidente. ¿Ya? Con eso regresamos después de la pausa en un par de minutos. Seguimos hablando de Venezuela, porque Venezuela es El Salvador. Gracias. Regresamos a su espacio de la entrevista en esta mañana, conversando aquí con los amigos analistas, opinadores de la realidad nacional. El Salvador está plagado de muchos acontecimientos difíciles en este momento. La cosa política en El Salvador no anda bien, está en crisis total, ¿ya? Pero vuelvo e insisto, a nadie le interesa la crisis política en El Salvador, sino que se fijan en la crisis de Venezuela. Como ejemplo, un botón. El día de ayer, en el juicio Tregua, aparecieron datos interesantes, en el cual un testigo criteriado afirma que tanto el FMLN, partido en el gobierno, como Arena, también partido en el gobierno, porque es parte de, pagaron a los grupos de pandillas 250,000 y el otro creo que $100,000 para conseguir votos en las elecciones presidenciales. Señores, ¿a qué estamos jugando en El Salvador? ¿Y en Venezuela harán eso también? ¿Y eso será democracia? Pregunto, ¿en Venezuela pasa eso? ¿Mayor? ¿O por qué no tratamos estos temas en lugar de estar tratando el tema de Venezuela? Digo, pensando como los que dirigen este país. Para mí, independientemente si pasa o no pasa en Venezuela, eso es harina de otro costal. La verdad que sí. Así de sencillo. Excelente, Si pasa o no pasa, harina de otro costal. excelente. Porque el problema está aquí. Si aquí es donde tenemos. Fíjese cómo Mire qué interesante lo que dijo. Y aquí en nuestra fanpage aparece su partido Arena diciendo: condeno la cumbre que ha pedido Maduro. Y le están diciendo que compró votos. Y está hablando de Venezuela, ¿cómo es eso? Fíjese que si lo queremos ver de otro punto de vista, Ajá. esas son cosas para desvirtuar lo que aquí pasa. Ajá. Son Interesante, son- interesante. Cortina de humo. Son maniobras así, y lo hacen aquí Vergüenzas. los suyos Y los de los otros. y los de los otros, porque yo estoy fuera de eso en el sentido que nunca he estado afiliado a nada, entonces, pero que tengo mi postura es otra cosa.
Pero sí yo creo que independientemente de que pasara o no pasara por allá en otro país, en otro país, es cosa de ellos. Eso es cosa de ellos. Y yo he escuchado en algunas ocasiones, tanto de izquierda como de derecha, decir que ese país resuelva sus problemas. Sí. ¿Sí o no? Tengo abierto aquí en mi computadora varios periódicos digitales. No hay nada de eso en los periódicos. Entonces, ¿cómo creería yo que se van por la parte comercial, donde venden esa noticia y eso es lo que da ganancia y por eso lo tratan así? Mal hecho, porque yo aquí he estado, lo que usted acaba de mencionar, que circuló ayer en redes sociales, circuló en medios de comunicación. Fíjese qué interesante saber y qué tan veraz es la información que está dando ese criteriado. Y si eso fuera cierto, de ambos lados, de los míos y de los suyos, ¿y a quién le vamos a confiar entonces, pues? Ok, don Felipe. Miren, la verdad de que de compra de votos, hablar de eso yo creo que no es nuevo. Si antes los otros partidos, cuando no existía Arena FMLN... Perdón, don Felipe, la prensa gráfica retoma en su madera testigos, partidos políticos pagaron por votos a pandilleros. Ahí la prensa lo retoma en su portada. Este día. Bueno, le decía de que los partidos políticos en su momento de campaña por llegar al poder hacen muchas cosas que muchas veces el ciudadano no sabe. Y una de las cosas que no sabe el ciudadano son que a los partidos políticos el voto que da el ciudadano le pagan, cobran por cada voto que emitimos cada ciudadano. Y de igual manera, ese es digamos, lo que lleva muchas veces a estos partidos a querer estar en el poder y comprar voluntades, porque no es cierto que ahora solo lo estén haciendo, como dice, que hayan negociado y hayan comprado votos a los jóvenes que andan en pandilla, sino que lo han venido haciendo por años. Siempre han buscado a la gente más humilde, a la gente que pueden engañar. Si antes le llevaban dulces, le llevaban tamales. Me recuerdo que hace ya... Pero, perdónenme, pero hay una pequeña diferencia entre que vayan a engañar a una persona que vive en condiciones paupérrimas de miseria, de hambre, ya, de pobreza, porque ellos mismos no han generado las oportunidades de empleo, y otra cosa es ir a negociar con el crimen. Correcto, yo sé que eso es un delito y debe de ser investigado. Yo creo que ese es un rol que le corresponde en este caso. Los dos son crímenes. A la fiscalía, y debe de llevarse a los tribunales. Pero más sin embargo, digamos, a la gente del campo, como ya no la pueden ahora ir a ofrecerle un dulce o un tamal, porque ahora la gente del campo está más despierta no, que... No, don Felipe, si no? lo mismo hacen. Lo hacen, sí, pero la gente del campo ya no es igual. La gente del campo ahora ya levanta la cara, ya opina, ya ve cuál es lo que conviene y lo que no conviene. ¿Sabe por qué no es igual? Porque antes le daban un dulce, dice usted. Ahora la gente levanta la cara y pide 2 dulces. Sí, eso es lo que lo hace diferente. Es que hoy ha cambiado la metodología, hoy pagan. Cuando él estaba de alta y se debe de acordar el fusil, que apunte el fusil lo llevan a votar y vas a votar por mi general, por mi coronel, ¿no es cierto, mayor? Después empezaron a dar cantaritos, ¿no? Se quedó ilusionando. Por eso él tiene una historia de derechista, él dice que no lo puede olvidar, los tiempos del PCN, porque es cierto, ellos no ven la historia de la Fuerza Armada de nuestro país. Sí, ahora no, ahora ocupan otros métodos, a los grupos que tienen poder. ¿Por qué? Porque son los que maniobran, tienen gente y todo eso. Eso es lo que hacen. Pero ¿a quién representan? Eso lo vuelvo a decir. Se gastan millones en la campaña. Y seguimos representados. El pueblo salvadoreño seguimos jodidos. Seguimos sobreviviendo con $1 diario. Mientras ellos, lo vuelvo a decir una palabra francesa que no les gusta Alicia, viven full comfort. En la Asamblea Legislativa, aire acondicionado, PPI, no es que no me gusta, aquí no se eso es lo que les gusta. ¿Y saben por qué les gusta eso y se acomodan? Porque eso les dan sus patrones.
los dueños de los partidos políticos. Esa es toda la diferencia. Yo creo que por lo que él dijo, por alusión, y yo defendí a mi patria, a este país. El 248 defendió usted. Al Si poder así lo económico. quieren ver, si así lo quieren ver, así fue. La clase dominante. Y a mí nunca me dieron una orden así como la que él acaba de mencionar. Debo de aclararle a la población, no es cierto que se prestaron y a lo mejor si se prestaron fueron otros, pero menos yo. Yo he tratado Lo que no hemos dicho que fue usted. ¿Cómo no? Usted dijo No, que yo. no, Entonces, que se debe de acordar. aquí han pasado muchas cosas, se hicieron muchas cosas, pero aparte de cualquier cosa, yo creo así, que nuestro país, nuestra clase política, si bien es cierto han habido cambios sustanciales del momento aquel en que los gobiernos militares y todo eso, yo creo que no ha cambiado mucho, pero en términos generales es lo que tenemos y es por lo que debemos de mantener con buen ojo, con buen criterio, tratar de contribuir al sistema. El problema es que aquí mucha gente solo habla para hacer comentarios negativos que no favorecen en nada. El problema de Venezuela, ¿y por qué no estamos viendo eso? Y aquí tantos problemas que hay que allí saliendo en la televisión, el arreglo que hubo hace tanto tiempo con las bandas criminales, pues. Eso debería estar viendo por ahí el fiscal diciendo que le dan pena las declaraciones del ministro de la Defensa, vea. Esa es confrontación. O sea, no sé cómo lo vean ustedes, pero esas son las cosas que deberíamos de estarle dando atención aquí a lo nuestro, pues. Si aquí hay muchas cosas que resolver, el problema de educación, a los pequeños emprendedores, ¿no? Como le llaman, no les han pagado. Y ese es el gobierno en turno. Entonces, y allí están los diputados de Arena, los del PCN, los que gobiernan el país, y el gobierno en turno. Y ahí andan. Usted tiene razón en todo lo que ha dicho de que debemos darle, prioridad a los problemas de El Salvador, pero con todo y eso, mire, el partido Arena sale condenando la cumbre que está pidiendo Maduro. ¿Y qué tiene que ver eso con la realidad cuando lo acaban de acusar de haber comprado no sé cuántos millones de votos? Exactamente, entonces yo creo que ¿Qué es más grave? ¿La cumbre de Maduro o la acusación? Hay una deslealtad. Ajá. De servir a la patria en este momento por nuestros servidores. Eso es. Y el problema es que nadie los juzga. El pueblo. Exactamente, que es el que debería de hacerlo. Pero el pueblo está amarrado. Por el 248 no lo puede juzgar. Lo que pasa es de que el partido de derecha sigue lineamientos de la derecha internacional. Y el de la Y izquierda. el de la izquierda sigue también. ¿De dónde? ¿De dónde? De igual manera, pero ¿De ahora... De la derecha internacional. De la también. izquierda internacional. No, de la derecha. No hay está izquierda peor. en El Salvador. Lo que pasa es de que ahora, como todo está enfocado en Venezuela, yo tengo que cantar la misma canción porque esa es la que ahora me conviene y que con eso voy a ocultar lo que sucede en la Asamblea Legislativa, que van a cambiar un montón de aire acondicionado porque tienen que estar, como dice el compañero, al estilo francés. Confort. Entonces, con eso, como eso no les va a jalar votos, Qué bueno que puedan varios idiomas. ¿va? como no les va a jalar votos, ahora lo que están diciendo, no, mire, yo voy a cantar la canción que está cantando toda la derecha de Latinoamérica o mundial, Pero les pagarán y por que eso. están impulsando a querer derrocar un régimen de Venezuela que de alguna manera ese pueblo de Venezuela está defendiendo y está diciendo, vamos a modificar nuestra propia constitución, y le están diciendo al gobierno que tiene el mandato del pueblo para hacerlo. Y el mismo gobierno está diciendo, miren, yo expongo mi cargo. Le digo, yo me gustaría que aquí viniera uno de los que están en el gobierno, tanto en la Asamblea Legislativa, o en el Poder Ejecutivo, o en la misma Corte Suprema, esos 4 o 5 que están por allí, dijeran, miren señores, como no estamos haciendo bien las cosas, vamos a exponer nuestro propio cargo. ¿Y qué están haciendo? Haciendo fuerza para poder volver a ser electos en la próxima asamblea por allí. Eso es lo que hacen nuestros Yo representantes del gobierno. No sé
si es más o menos importante los 124 muertos de Venezuela o los millones que va a matar Trump cuando amenaza a Corea del Norte, diciéndole que le va a caer una lluvia de fuego y furia. Y nadie ha dicho nada de eso. Lo que pasa es que la guerra mundial y la globalización y los movimientos de la industria militar, no creo que Corea ataque a Estados Unidos. No, pero, Ni vea, Estados pero Unidos. lo está amenazando. Pero yo no veo esa amenaza, yo veo a los que han muerto en Siria por culpa de los gringos. Y A la se gente ha de Irak, procesado. y nos mintieron, y eso se rompieron los lazos democráticos. Los mintieron al mundo, llevaron a los aliados a derrocar a Saddam, Por cierto, que ese pueblo estaba bien antes de eso. Perdón, en Afganistán tenemos soldados salvadoreños. No, pero es cierto, Sí, nos pero- mintieron los pero norteamericanos. fíjese que Y cuando CIN, donde él se informa, es la que nos mintió, la sirvió. No, se informa Cuando en las 114. torres no se informa, ese es el problema. Tiene que informarse con 114 internacional. Ah. Real. Periodistas en el hecho. Así como los periodistas que yo hablaba anoche en El Salvador. Quiero darles otro dato. Que vienen de Que Venezuela. tiene que ver con nuestro país, El Salvador. Aquí en El Salvador, ustedes saben que hay grupos de exterminio, ¿no? Sí. Así se dice. Que hasta los financian por ahí, etcétera. Pero que hay bastantes grupos de exterminio. Hay 15 muertos diarios, a veces más, Y nadie dice cuando nada. les va bien. Y nadie se pronuncia así como lo hacen con la vehemencia de lo que sucede en Venezuela. Ayer aparecía CNN presentando un grupo armado en Venezuela y la gran bulla. Señores, aquí hay, ¿cuántos hay en El Salvador, mayor? Hay ¿Ah? varios, quizás, creo. Quizás hay varios. Quizás hay varios. Financiados quizás por alguna embajada, ¿va? ¿Y por qué no tratamos ese tema No, aquí pero- en El Los Salvador? diputados deben estar Exacto. preocupados, los del guapo. Precisamente, fíjense que risible. Ajá. 9 gatos habían allá en Venezuela armados ahí. Es el que ha salido en No, CNN. pero allá todo el mundo tiene armas. Allá, Y puede allá ser todo el mundo que tiene sea en armas. otro país. ¿Y aquí por qué no tratamos los temas de El Salvador? Precisamente yo decía hace un ratito que quizás es de la parte que hace comercial a los medios, ya no Ajá. sé, porque si no ponen eso no venden, o no sé cómo es esa parte de mercadeo para vender tantas cosas, ¿vea? Porque la situación que acaba de mencionar don Víctor, dice que ya volvieron no sé cuántos ya por Siria, cuántos muertos y todo. Y Siria, ¿dónde está pues? ¿Cómo estamos nosotros geográficamente ¿Y dónde ubicados? está Venezuela? Está lejos. Y entonces... Pero el caso no, perdón. Va, mayor. no, No, aquí estamos hablando de Venezuela. Es que no, Ah, por eso. Perdón, es que estamos hablando de la crítica de que los políticos salvadoreños no ven lo nuestro. Exacto. Correcto. No ven lo Y nuestro. yo le contestaba a él que por qué Arena no se pronunció con esa porque matanza. eso lo ha hecho Estados Unidos. Ah, correcto, porque sus patrones, los que lo financian, Sí, pero ¿verdad? Callan. Miren, volvemos a aterrizar a lo mismo. Si este es de aquí, yo soy de aquí. El yo- tema es que los políticos salvadoreños nuestros no atienden Las las cosas necesidades de aquí. que hay aquí. ¿Qué es lo Ese- que hay aquí? Ese es el problema. Aquí hay chanchullos electorales, show. aquí hay electoral. shows políticos, aquí hay grupos de exterminio, aquí hay homicidios a diario. A diario. Morimos Aquí de hay- hambre. Aquí hay Juicios, un montón de juicios Ajá. que nunca se terminaron y ahí viven el, aquí hay desorden constitucional. aplicación de Ajá. ley por todos lados Y, que no y se estamos concreta. afligidos porque Maduro ha hecho una Y aquí constitución nosotros, ¿y por quiénes vamos a votar el próximo periodo? Por lo mismo. por las bailarinas, Por lo por mismo. votar, Vamos a ir igual. Mientras el pueblo por salvadoreño candidatos que no hablan. no despertemos y eso lo podemos dar vuelta. Si todo el pueblo saliéramos a las calles pacíficamente, no estoy llamando a la resurrección. A la resurrección, perdón. La resurrección. De ir todos y decirle Usted tiene- basta, no, usted tiene basta ya, político. raíces No, revoltosas. no podemos cambiar. Bueno, Aquí ya basta. Volviendo a otro caso que no es de Venezuela, sino que es de El Salvador, el fiscal Douglas Meléndez. Douglas Meléndez, uno no sabe qué hacer con un fiscal que tiene pena. ¿Cómo es eso de que le da pena que un testigo llegue a declarar a favor de los imputados? O sea, ¿qué entienden ustedes con eso? Porque yo sigo diciendo, y voy a cuando hable el fiscal sobre el caso Tregua,
Sí. que el caso Tregua fue lo mejor que ha tenido América Latina, que fue copiado por otros países, solo que en El Salvador fue viciado. Cuando se dieron cuenta que los homicidios bajaron a cero y que ya los que venden armas ya no venden, Empresas que los de que tienen seguridad. grandes empresas de seguridad ya no iban a necesitar las personas de ellos y ahorrarse. Y que los partidos dieron 200. Y que los partidos ya no tenían donde comprar votos, se preocupaban, el mismo imperio, porque se les acababa el negocio de las armas. Ahí donde empezaron a contaminar un proyecto muy bueno, que ha sido un ejemplo, y no lo digo yo, lo dice la Organización de los Estados Como ya casi no Americanos. tenemos tiempo, exactamente tenemos 5 minutos, yo solo quiero aterrizar en un dato que he observado en el juicio del caso Tregua. Allí hay cualquier cantidad de argumentos, pero yo no he visto una sola prueba que condene o absuelva a los Es imputados. que no hay. No, yo no sé si No hay, eso no es un show político. Usted, yo no sé por qué. Tener dice que no hay. acompañado, no, lo Oiga, digo. permítame, es que usted no puede decir si hay o no hay, porque usted no es ni el fiscal ni abogado No, pero no defensor. hay. Es que yo Ni el no juez sé. que está viendo la causa. Usted no es Exacto, eso. usted no es el juez. Mire, Oiga, espéreme, permítame. Hoy sí. Que no se le suba el azúcar. No se me ha tranquilo, subido. tranquilo. Sí. Yo lo que digo es, porque ahí hemos estado en los juzgados, ahí hay cualquier cantidad de argumentos, pero yo no he visto que saquen una prueba contundente que acuse a alguien o que lo libere. Es que eso es lo Yo no he que- visto, mayor. Es que básicamente lo que está ahí solo es el desfile de que yo dije, que yo vi, que Ajá. y no hay concreción de algo, porque yo hasta, por lo menos hasta las declaraciones de ayer, incluso me pareció bastante, no sé, inaceptables, quizás llamémosle así, las declaraciones del señor fiscal, porque eso, en vez de contribuir a lo que tanto queremos aquí, que haya Justicia. justicia O verdad. o verdad, Si no hay justicia, por lo menos verdad. sí, pero hablar que le dio pena, no sé, yo no he logrado Sí. percibir el término ese y entenderlo como tal, porque para que el fiscal diga eso, no hombre, y no es el que tiene la potestad, pues, de acuerdo a la Constitución, de ejercer justicia, pues, Claro. entonces, para mí que no han llenado las pruebas fehacientes ni para descargar ni para condenar. Puro discurso lo que hay. Puro discurso. Don Felipe. Mire, yo al inicio le creía al fiscal, digamos, que había impulsado, digamos, una investigación real, pero últimamente yo creo que lo que ha hecho es como darle continuidad a lo que el otro fiscal prácticamente, bueno, que lo tiene preso, por cierto, que dejó. Porque uno hablaba de que, hoy él dice que le da vergüenza, no sé, así dice, ¿va? Sí, así dice. Que le da vergüenza la declaración Del me- general. de los Testigos. de los testigos. En este caso estamos hablando de Munguía Payés y de otros. El otro fiscal hablaba de otro, decía que la tregua era hipócrita. Yo creo que son como algunos métodos de discurso que estos señores funcionarios tienen para atraer un poco más a los medios y engañar a la misma población que se están haciendo investigaciones. Yo quisiera preguntar cuántos más han caído, digamos, de aquellas personas que son grandes narcotraficantes de acá. Solo se han enfocado a un conflicto, a un problema de la tregua, que al final no veo que hayan arrestado a nadie. Simplemente ha quedado en discurso y que al final, pues verdad, yo creo que llevó a muchos funcionarios, tanto gobiernos locales, a que se incorporaran a esa famosa tregua, porque yo si algo puedo decir que me recuerdo que aquí en Apopa, en el parque, se hizo un espectáculo por ahí de un evento y que hubieron bastantes personajes que se pudieron ver en los medios y que la verdad es de que se creía en eso, se creían en que iba a haber una pacificación. Completamente de acuerdo con usted, don Felipe, en el sentido de que no se ve nada claro ahí, también con el mayor. Ahora, pero sí lo que se ve claro es la crisis política que vive El Salvador.
porque el día de ayer ninguno de los imputados, la audiencia de ayer no fue para los imputados, fue para los partidos políticos, ¿ya? O sea, ahí hay una crisis política en El Salvador que quieren ignorar. Cuando el criteriado dijo cómo se había manejado la cuestión. ¿Sabe eso qué? es lo Me que- da pena a mí, licenciado, lo que dice el fiscal. Me da pena cuando ellos, la fiscalía, ocupa un criteriado para capturar a otros y ya se quedó impune, quedó bien, se dio cuenta. Bueno, Con lo pero, que ellos hacen pero negocio. ese es el sistema de la... Y la ley lo y establece. el caso Tregua Ahí que no le depende. fue política de Estado, y no lo digo yo, lo dice tanto la OEA, que fue partícipe de esto, el mismo de Vaticano. Por eso. Óigame, no hay delito. Lo que han hecho nada más es amarrar a gente ahí iluminaria en este país, para que no vuelvan a repetir un proceso como eso, porque no le conviene el poder Vamos que a, vive de la a violencia. quedarnos hasta acá en este viernes. Tenemos que cerrar porque se nos acabó el tiempo. Creo que estuvo medio, Se le subió el azúcar, ¿verdad? medio raro el programa porque hablamos de El Salvador en Venezuela, ¿va? Sí, bien. tanto que le gusta hablar de ese país A ellos. A ellos. A ellos. y tanto que ignoran de ese país. Exactamente. ¿Ya? Porque así como critican de dictador al presidente, pues hoy entrega su poder a la constituyente. Eso no es ser dictador, es democrático. No Porque sé. aquí ningún Pregúntense, presidente va a entregar pregúntense. la vara, va, que diga, aquí me voy. Quedémonos allí porque... Porque ya no hay tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a creo ustedes. que- Y la misma recomendación para todos los que nos ven en cualquier parte del mundo, no vulneren su seguridad. Ok, gracias y a usted que nos sintonizó en esta mañana. Esperamos haber dejado las dudas razonables sobre los temas que hemos conversado acá con los amigos de los días viernes.